¿sí? A través del libro que había sacado en ese momento, Manual Indispensable del Entrenador, y Martín me lo pidió y bueno, ahí se está uniendo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, perdón. Ahí está. Sí, buenas tardes, buenas noches, Buenas ya en tardes, esta noches. época del año no sabemos qué es. Sí, ¿cómo definir, no? ¿Todo bien? Todo bien. Ahí se están conectando, mirá, hay gente de La Rioja, ahí, Jorge, hay gente de Mendoza, de San Juan, vimos gente también creo que hay un santafesino, así que ¿Qué es por será, ahí. no? Muy bueno, qué bueno. ¿Cómo andas, Martín? ¿Estás con tu mate como es habitual? ¿Te gusta tomar mate? Tal cual, justo, justo, justo. Bien Así que argentino. permiso, lo voy a utilizar, ¿eh? Permiso. Está perfecto, está perfecto. Bueno, Martín, te había invitado un poco para conocerte, para hablar de la táctica, de los valores, y me encontré que tenés una visión muy particular y muy especial del básquetbol. La verdad que muy interesante hablar con vos, poder conocerte, y lo que más me llamó la atención es que hemos charlado muchas veces, pero nunca me has contado cómo fue tu origen y cómo llegaste a Bolivia, digamos, a dirigir allá. Bien, muchas gracias, gracias por la oportunidad. Y nada, esto surge en el año 2014, siendo jugador activo. Se me da la posibilidad de venir a participar de un torneo, un Super 4 que se realiza en Tarija todos los años, en donde participan los cuatro mejores equipos de la asociación tarijeña. Y nada, en ese entonces se podían reforzar con tres jugadores extranjeros. Y bueno, me llegó la oportunidad y la posibilidad de venir a vestir una camiseta y así fue como comenzó, digamos, mi llegada a Bolivia, ¿no? Luego de un tiempo me vuelvo y a pocas días, me vuelven a llamar el mismo equipo que iban a participar en ese entonces por primera vez en la Liga Nacional Boliviana. Era la primera vez que se iba a hacer de manera un poco más prolongada. Siempre se hizo a mediano y corto plazo, siempre fue un torneo y en ese entonces fue cuando más o menos estaban buscando ya la profesionalización de la liga, ¿no? Y bueno, desde ese entonces ya prácticamente volví a hacer mis papeles y me quedé. Ya, ya estoy acá. ¿Y cómo llegaste a ser entrenador? Porque jugador, llegaste como jugador, tu pasión era el básquetbol, ¿y cómo Bien, fue el paso para entrenar? bien, esto surge ya desde mi carrera deportiva como jugador, ya surge una curiosidad, ¿no? Cómo mejorar, más que nada jugador, ¿no? Técnicamente, cómo yo nunca fui un virtuoso técnicamente y sabía que en ese entonces era algo muy fundamental, ¿no? Entonces uno empieza a investigar, empieza a interiorizarse más y bueno, le empecé a agarrar el gusto a la pedagogía y a la enseñanza, uno va probando y demás. Y bueno, y así fue como se fue dando esta hermosa profesión. Excelente, o sea que empezaste probando todo en vos mismo. Ibas Totalmente, investigando y lo autoaplicabas. totalmente, Qué lindo. totalmente. Sí, sí, sí. Muy bueno. Y contame un poco, en esto de descubrir lo que es ser un profesor, ¿tenés algunos referentes? Vos ya algo me has comentado, siempre mencionás a uno o dos profesionales que te marcan o que te han dejado algo. Eh, Me hablaste de algún croata o no sé si le estoy pegando al país, Sí, pero contame un sí, poco, sí. ¿tenés algunos referentes? Bien. Referentes a nivel conocido en nuestro país y Sudamérica, y yo creo que en muchas partes del mundo, Miguel Volcán Sánchez, para mí Eh, es un crack, ¿no? Es uno de los muy respetados entrenadores y su visión en cuanto al básquet es muy, muy particular, ¿no? Y en cuanto a mi formación y desarrollo como entrenador en el día a día y desde que comenzó todo esto, es Davor Matkovic. Es un entrenador, correctamente como decís vos, croata, muchísima experiencia. Él se especializa en la parte de formación y tiene una visión muy, muy particular también en cuanto al trabajo de tecnificación, ¿no? Prácticamente todo lo que voy aprendiendo en el día a día se lo debo a él y también a Silvio Santander, que en su momento también
me ha apoyado mucho y muy agradecido por eso, muy agradecido por eso. Sí, la verdad Ellos que son los referentes. son profesionales, tenés referentes bien altos, digamos. Son, Pero, sí, excelentes. ¿y te han dejado alguna enseñanza así puntual que vos tengas? En algún momento me mencionaste alguna frase que mencionaba Volcán Sánchez, eh, que te marca mucho a vos en cuanto a tu forma de entrenar. Totalmente. La visión que tiene él y cómo se expresa y cómo ve el básquet, eh, sin ir más lejos, hay que repetir esta frase que él dice que la ventaja la sacamos con los pies y con el dribbling generamos los espacios, ¿no? Sí. Es algo que a mí me marca mucho, y frases como también de Davor, por ejemplo, que nuestro deporte es un deporte en donde influye mucho el tiempo y el espacio. Quien gana más espacio en menos tiempo, se sobreentiende que, entre comillas, se ganaría un partido, ¿no? Obviamente teniendo un tiro normalito y demás, esas cosas, Exactamente. pero son frases que marcan y que a uno lo identifica, ¿no? ¿Y cuál es tu realidad ya en Bolivia? ¿En qué club estás? ¿Cómo son los torneos? Contame un poco para que nos conozcamos distintas realidades, cómo son los clubes, los torneos, en qué club estás. Bien, en cuanto a la estructura y a la organización, acá no hay sentido de club, ¿no? Acá son escuelas, escuelas municipales, escuelas particulares, escuelas privadas. Eh, Hay uno o dos clubes que sí se sobreentiende porque tienen sentido de pertenencia, tienen una determinada trayectoria, pero por sobre todo son escuelitas, ¿no? Que llevan las categorías hasta U15 o 17 desde mascotita, en este caso ya es mosquito, ¿no? Mosquito, premini, mini, eso en cuanto a estructura. Y en mi caso personal tengo una escuela que precisamente no queda en Tarija, sino queda, como te comentaba, en Sucre, ¿no? En Camargo, en una comunidad en la capital de Bolivia, ¿no? Así que más o menos es así la estructura. Las competencias, ¿Siempre cuánto queda? ¿Cuánto? 200 kilómetros, me habías dicho que quedaba. entre 215 220 kilómetros más o menos. Es un viajecito interesante. Y en cuanto a competencia, nosotros, por ejemplo, participamos de encuentros. No tenemos una liga, no tenemos prácticamente nada por el momento. Hay una asociación, pero se enfocan mucho más por ahí en primera división. Uno busca por ahí, busca el tema de convivios, el tema de por ahí encuentros, y así más o menos va generando algo a los chicos, ¿no? Y en cuanto a Tarija, sí tiene su torneo asociativo y se divide en dos fases. Mirá vos, pero ¿vos dónde vivís? Porque vos trabajás en Sucre, allá en la escuela Camargo, pero vos Bien, vivís en Tarija. vivo en Tarija, acá más o menos, bueno, te comento de lunes a viernes, trabajo técnica individual, trabajo personalizado, trabajo con jugadores de cantera, con jugadores, me ha tocado trabajar con profesionales, gracias a Dios, y de viernes a domingo le damos atención a la escuelita, ¿no? O Hacemos sea que ese viajás viaje. el viernes y te quedás allá todo el fin de semana. Prácticamente sí, lunes a la madrugada ya estaríamos de vuelta. Sí, 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 sí. ¿Y cómo haces para entrenar? ¿Los que entrenan nada más el viernes, sábado y domingo o entrenan toda la semana los chicos? Porque me cuesta, viste, Bien, nuestro esquema rudimentario de que decimos se entrena lunes, miércoles y viernes, se entrena martes, jueves. Me cuesta sí, mucho hacerme la idea de cómo llevar adelante un proceso a largo plazo efectivo entrenando nada más los fines de semana. Eh, bien. Explícanos un poco Eh, eso porque es raro y es algo novedoso por ahí. es lo que te había comentado. Es raro, novedoso, pero es un poco, no es lo ideal, ¿no? Esto nace por una carencia de entrenadores y de que prácticamente no muchos han llegado a esa comunidad. Y uno, bueno, tomó la decisión de ir y de tener esta constancia y de armar esta base, ¿no? Lo que yo te comentaba, tenemos una camada U15, U17, prácticamente entre esas edades, en las cuales nosotros participamos de un torneo nacional de colegio, ¿no? Como son los Juegos de Vita ya, acá son, en su momento fueron los plurinacionales y ahora actualmente se llaman, bueno, Juegos Estudiantiles, ¿no? Y
Bueno, esto ya lo habíamos conversado, nosotros nos habíamos comprometido en cuanto a padres y jugadores, ya jugadores, ¿no? En desarrollo. Ellos tenían un plan de trabajo semanal y nosotros hacíamos los ajustes viernes, sábado y domingo. Pero de lunes a viernes ellos tenían una estructura de trabajo y por sobre todo una voluntad, ¿no? Una conciencia, un hábito se hizo esto. En cuanto nosotros teníamos, por ejemplo, el cronograma que teníamos, era lunes, miércoles y viernes la parte técnica individual y martes y jueves la parte de lo que es física, ¿no? O sea, los chicos se entrenaban solos y con el apoyo de los padres y de la comunidad. Es impresionante porque acá si los chicos los dejas solos, por ahí hay muchos que no irían a entrenar o entrenarían menos o la parte física no la harían porque no les gustaría. La verdad que como vos dijiste recién, construimos un hábito. ¿Te costó Bien. mucho los hábitos que ellos tenían antes y los hábitos que vos les tuviste que inculcar? ¿Qué le inculcaste de nuevo para que pudieran tener frutos estos chicos de la Escuela Camargo? Sinceramente, es lo que te comentaba días atrás. Fue un grupo, son esos grupos que no vas a conseguir muchas veces, ¿no? Estoy muy orgulloso de ello, ¿no? Perdón que lo diga, pero estoy muy orgulloso de ello. Ellos crearon mucha conciencia. eh, no costó mucho en cuanto a un hábito entrenamiento. Lo que sí por ahí nos costó un poco lo que te decía en cuanto a alimentación, ¿no? Cambiar su alimentación, por ahí promover horas de sueño, que entiendan que había otras cositas más que estar en una cancha, ¿no? Eso por ahí costó un poquito, pero lo fuimos sobrellevando. Y en cuanto a los padres, excelente, apoyo total, muy, ¿cómo te puedo explicar? Muy sencillos, muy humildes y muy a disposición para los chicos y para uno, ¿no? Excelente, la verdad que eh, yo siempre he dicho que tenemos tres áreas en las cuales hay que trabajar. Una de ellas es inherente al deporte, o sea, la parte deportiva, técnica, táctica y físico. Y hay dos áreas, que sería la social y la educativa, que son inherentes a la persona. Vos has hecho un trabajo, la verdad, integral, donde has educado, donde has inculcado hábitos saludables, valores personales, sociales, muy bueno. Y me gustaría resaltar que vos me contaste, o querés contarlo vos, cuántos chicos son, que es importante, y a qué altura está tu escuela, tu ciudad donde trabajás, ahí en Sucre, que es para resaltar eso también. Bien, habitantes en esta comunidad no hay muchos, si bien es como un pueblito, para que más o menos se entienda. En cuanto a cantidad de niños, llegamos a tener prácticamente entre 70 y 75 chicos. Hemos desbordado casi 80. Gracias a Dios he tenido apoyo de un colega y ha ido conmigo en ese momento. Obviamente, como todo, cuando es un boom, tenés mucho, después tenés que lograr mantener, ¿no? Y contener en el tiempo. Y llegamos a estar en una regularidad entre 60 y 65 chicos. Y bastantes chicos. Para hacer poco tiempo, bastantes chicos. Claro, pues estuviste poco Eh, tiempo, o sea, llevas pocos años y después, como decís vos, es un pueblo pequeño. Y, y la parte física me impresionó cuando me dijiste, vos trabajabas mucho por áreas funcionales, para trabajar el aumento del consumo de oxígeno, que sería el tolerar actividades físicas aeróbicas a alta intensidad. Pero ¿a qué altura se ubica la ciudad? ¿Se ubica a bien, nivel del mar o está muy no, alto? estamos en esa zona entre 2200, 2400 para no errarle, ¿no? Más o menos. Y después, bueno, donde nos ha tocado viajar, porque nosotros nos jugamos prácticamente ahí, nos ha tocado viajar a la ciudad de Potosí, a la ciudad de Oruro, eh, estamos hablando de 4000 metros de altura, 4050. Cuesta, Como te cuesta. digo, si bien nunca fueron amistosos, nunca fue competitivo desde el punto de vista no deportivo, pero bueno, esos amistosos, esos partidos, eh, en su momento se ha dado esas alturas, ¿no? Esa intensidad, ¿no?